Hola a todos, hoy quiero compartir con ustedes un tema que creo que todos hemos experimentado, cómo lidiar con la falta de respeto. ¿Saben qué? Recientemente me he encontrado en algunas situaciones incómodas donde otros me han tratado con falta de respeto. En ese momento, me sentí muy molesto y decepcionado. Pero luego recordé la antigua filosofía del estoicismo que había leído antes. Esta filosofía nos enseña cómo manejar situaciones difíciles con sabiduría y calma. Así que decidí aplicar los principios del estoicismo en mi vida. Y sorprendentemente, me ayudó a lidiar mucho mejor con la falta de respeto. Hoy, quiero compartir con ustedes 10 principios prácticos que he aprendido del estoicismo. Estos principios me han ayudado mucho, y creo que también serán útiles para ustedes. Sé que este no es un tema fácil, pero quiero desafiarlos a ser fuertes y ver este vídeo hasta el final. Creo que mis experiencias compartidas les darán una nueva perspectiva sobre cómo lidiar con la falta de respeto. Exploremos estos principios juntos. Cuando empecé a aprender sobre el estoicismo, me cautivó una historia sobre Epicteto, uno de los filósofos estoicos más famosos. Esta historia cambió completamente mi perspectiva sobre la falta de respeto. Recuerdo claramente que una vez estaba leyendo sobre Epicteto y me encontré con una situación que él manejó con gran habilidad. Un hombre se le acercó, quejándose de que su hermano lo maltrataba. Este hombre se sentía extremadamente enojado y herido por el comportamiento de su hermano. Al leer esto, sentí que estaba en esa situación. Yo también me había sentido herido por las palabras y acciones irrespetuosas de otros. Pero la pregunta que Epicteto planteó me hizo reconsiderar: ¿tiene tu hermano el poder de controlar tu voluntad? Me pregunté a mí mismo, ¿realmente tienen las personas irrespetuosas el control sobre mis emociones? Y la respuesta obvia era no. Fue entonces cuando me di cuenta de que les había permitido controlar mis emociones sin darme cuenta. Epicteto continuó explicando que no es el comportamiento de los demás lo que causa sufrimiento, sino cómo interpretamos y reaccionamos ante ese comportamiento. Esto me despertó. Comencé a reconsiderar las situaciones en las que me había sentido irrespetado en el pasado. Recuerdo una vez que un colega dijo algo que consideré irrespetuoso. En ese momento, me enojé mucho y dejé que afectara todo mi día de trabajo. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que permití que sus palabras controlaran mis emociones. Me había hecho sufrir a mí mismo interpretando sus palabras de la manera más negativa posible. La lección importante que aprendí fue mantener la calma. Como dijo Epicteto, los hombres se perturban, no por las cosas, sino por las opiniones que tienen de las cosas. Esta frase se convirtió en mi guía para lidiar con la falta de respeto. Ahora, cada vez que me enfrento a una situación de falta de respeto, en lugar de reaccionar inmediatamente, intento detenerme y recordarme a mí mismo: su comportamiento es el resultado de sus propios pensamientos, emociones y perspectivas, no un reflejo de mi verdadero valor. No estoy diciendo que esto sea fácil. Créanme, requiere mucha práctica. Pero cada vez que logro aplicar este principio, me siento más fuerte, más calmado y menos afectado por las palabras o acciones irrespetuosas de los demás. Queridos amigos, después de aprender a mantener la calma, continué profundizando en el estoicismo y descubrí otro aspecto importante: la autorreflexión. Recuerdo que hubo un tiempo en que me sentía frecuentemente ofendido por los comentarios de mis colegas. Cada vez que esto sucedía, solía reaccionar inmediatamente sin pensar. Pero cuando comencé a practicar la autorreflexión, todo cambió. Una mañana, leí una frase de Marco Aurelio: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta frase me despertó. Comencé a hacerme preguntas cada vez que me sentía irrespetado: ¿hay alguna verdad en lo que dicen? ¿He hecho algo para provocar esta situación? ¿Cómo puedo responder de una manera que sea coherente con mis valores?
Recuerdo una vez que un colega hizo un comentario bastante duro sobre mi presentación. En lugar de reaccionar con ira como lo habría hecho antes, me detuve y reflexioné. Me di cuenta de que, aunque su manera de decirlo no fue muy delicada, había puntos en su comentario que eran realmente acertados y útiles para mí. Esto me ayudó a mejorar mis habilidades de presentación e incluso creó una mejor relación con ese colega. Con el tiempo, noté que la autorreflexión no solo me ayudaba a lidiar mejor con la falta de respeto, sino que también impulsaba mi crecimiento personal. Comencé a ver cada situación de manera más objetiva y a aprender de ellas. Una mañana, mientras leía Meditaciones de Marco Aurelio, me impactó un pasaje del libro 6. Escribía sobre prepararse mentalmente cada mañana para enfrentar a las personas difíciles del día. Comencé a aplicar esto en mi vida diaria. Cada mañana al despertar, me recordaba a mí mismo, hoy, puedo encontrarme con personas desagradables, ingratas, arrogantes o poco cooperativas. Pero no dejaré que nadie de ellos me hiera. Recordaré que también son mis semejantes, solo que aún no comprenden bien lo que es bueno y lo que es malo. No me enojaré ni los odiaré, porque nacimos para colaborar, como las partes del cuerpo. Esta forma de pensar cambió completamente mi enfoque de cada día y cómo lidiaba con la falta de respeto. Comencé a ver a las personas a mi alrededor con más comprensión y compasión. En lugar de reaccionar negativamente, intentaba entender y colaborar. Comparto esto con ustedes porque creo que la autorreflexión puede traer cambios positivos en la forma en que lidiamos con la falta de respeto y en la vida en general. Intenten aplicarla y vean si funciona para ustedes. Creo que se sorprenderán de lo que aprenderán sobre ustedes mismos y sobre los demás. Queridos amigos, mientras continuaba explorando el estoicismo, descubrí una historia fascinante sobre Platón en la obra De ira de Séneca. Esta historia realmente cambió la forma en que veo y manejo mi ira. Recuerdo haber leído sobre cómo Platón se enojó con uno de sus esclavos. En lugar de actuar inmediatamente, hizo algo que me pareció muy impresionante. Le dijo al esclavo, no te castigaré porque estoy enojado. Luego le pidió a su sobrino, Espeusipo, que manejara la situación en su lugar. Al leer esto, me di cuenta de que a menudo reaccionaba demasiado rápido cuando me sentía ofendido y respetado. Me pregunté, ¿qué pasaría si pudiera detenerme como Platón? A partir de entonces, comencé a practicar la pausa cada vez que me sentía enojado u ofendido. Recuerdo una vez que un colega me dijo algo bastante desagradable en una reunión. En lugar de reaccionar inmediatamente como solía hacer, respiré profundamente y me dije a mí mismo, estoy enojado. Voy a hacer una pausa. ¿Saben qué? Esta pausa fue realmente difícil al principio. El impulso de reaccionar inmediatamente era muy fuerte. Pero cada vez que lo lograba, me sentía un poco más orgulloso de mí mismo. Comencé a darme cuenta de que mis reacciones impulsivas a menudo llevaban a malas decisiones y creaban problemas innecesarios. Como dijo Séneca, siempre que estés enojado, ten la seguridad de que no solo es un mal presente, sino que también estás formando un mal hábito. Esta frase se convirtió en un recordatorio constante para mí. Gradualmente, noté que hacer una pausa no solo me ayudaba a controlar mi ira, sino que también me permitía ver la situación con más claridad. Comencé a tener reacciones más mesuradas y reflexivas ante la falta de respeto. Una vez, mi jefe criticó duramente mi trabajo frente a todo el equipo. Antes, podría haber reaccionado a la defensiva o con ira. Pero esta vez, hice una pausa. Respiré profundamente y me permití pensar en lo que había dicho. Como resultado, pude responder de manera calmada y constructiva, e incluso reconocer algunos puntos válidos en su crítica. No digo que siempre sea fácil. Hay días en los que todavía reacciono demasiado rápido y luego me arrepiento. Pero cada vez que esto sucede, me recuerdo la historia de Platón e intento hacerlo mejor la próxima vez. Queridos amigos,
Comparto esto con la esperanza de que les sea tan útil como lo ha sido para mí. Intenten practicar la pausa cuando se enfrenten a la falta de respeto. Quizás se sorprendan de cómo puede cambiar su forma de reaccionar y mejorar sus relaciones. Creo que, al igual que yo, encontrarán que hacer una pausa no solo les ayuda a manejar mejor las situaciones difíciles, sino que también les ayuda a crecer como personas de manera positiva. Recuerden, cada vez que eligen hacer una pausa en lugar de reaccionar inmediatamente, están un paso más cerca de convertirse en la mejor versión de sí mismos. Después de aprender a hacer una pausa, continué profundizando en el estoicismo y descubrí otro aspecto importante, la empatía. Recuerdo que cuando leía las enseñanzas de Epicteto, una frase realmente me impactó: no busques que las cosas sucedan como las deseas, desea que sucedan como suceden. Esta frase cambió mi forma de ver la falta de respeto de los demás. Comencé a intentar ponerme en el lugar de aquellos que me habían faltado el respeto. Recuerdo una vez que un amigo dijo algo bastante desagradable sobre mí. En lugar de enojarme como antes, intenté entender por qué lo había dicho. Quizás estaba bajo presión en el trabajo, o tal vez se sentía inseguro sobre su posición. Cuando empecé a pensar de esta manera, me di cuenta de que la falta de respeto de los demás a menudo no se trata de mí. Generalmente refleja sus propios problemas o miedos. También me impresionó mucho otra historia del Enchiridion de Epicteto. Él dijo que si alguien habla mal de ti, en lugar de refutar, piensa: seguramente no conoce mis otros defectos, de lo contrario no solo habría mencionado estos. Intenté aplicar esta forma de pensar y, sorprendentemente, me ayudó a mantener la calma mucho más cuando me enfrentaba a las críticas. Una vez, escuché a un colega hablando mal de mis habilidades de comunicación. En lugar de enojarme o refutar, me dije a mí mismo: afortunadamente, no conocen mis otras deficiencias. Esto no solo me ayudó a mantener la calma, sino que también me hizo reflexionar sobre mí mismo de manera más objetiva. Comencé a darme cuenta de que practicar la empatía no solo me ayudaba a lidiar mejor con la falta de respeto, sino que también me ayudaba a ser una mejor persona. Empecé a responder a situaciones difíciles con amabilidad y respeto, en lugar de con ira o defensividad. Y oye, antes de continuar, quiero decir que realmente eres una excepción. Has seguido hasta aquí en el vídeo, lo que demuestra que realmente te importa mejorar y aprender de la filosofía estoica. Ya has demostrado lo fuerte que eres. Vamos juntos hasta el final del vídeo. Creo que las cosas que estamos a punto de descubrir a continuación serán aún más interesantes. Queridos amigos, mientras continuaba mi viaje explorando el estoicismo, me cautivó otro aspecto importante: el enfoque en la virtud. Recuerdo que al leer las palabras de Séneca, él decía que la virtud no es otra cosa que la razón correcta. Esta frase me hizo reflexionar mucho sobre cómo reacciono ante la falta de respeto de los demás. Empecé a preguntarme: ¿cómo puedo responder de manera virtuosa cuando me tratan con falta de respeto? No era fácil, pero me di cuenta de que esta era una oportunidad para demostrar y desarrollar mi virtud. Hay una historia sobre Catón el joven que me impresionó particularmente. ¿Saben qué? Una vez, un enemigo político le escupió en la cara frente a una multitud. Imagínense, ser insultado así frente a todos. Seguramente cualquiera se enfadaría, ¿verdad? Pero Catón hizo algo que me causó una gran admiración. Simplemente se limpió la cara y dijo: juraré que todos los que digan que no tienes boca están mintiendo. Al leer esta historia, reflexioné mucho sobre cómo suelo reaccionar en situaciones similares. Recuerdo una vez que un amigo me criticó públicamente en una reunión con amigos. En ese momento, me sentí muy enojado y quise responder. Pero entonces recordé la historia de Catón y me pregunté: ¿puedo manejar esta situación de una manera más virtuosa? Siempre recuerdo la frase: no hay mejor manera de vengarse de quien te insulta que no pareciéndote a él. Desde entonces, comencé a intentar centrarme en la virtud en mis respuestas.
En lugar de reaccionar inmediatamente con ira o a la defensiva, trato de mantener la calma y pensar, ¿cómo puedo manejar esta situación de la manera más sabia y correcta? Y, ¿saben qué? Empecé a notar un cambio. No solo en cómo los demás reaccionaban hacia mí, sino también en cómo me sentía conmigo mismo. Me sentía más confiado, más tranquilo, y lo más importante, sentía que me estaba convirtiendo en una mejor versión de mí mismo. Te contaré una metáfora muy buena de Epicteto sobre un viaje por mar. Esta historia realmente cambió mi forma de ver el control en la vida. Recuerdo claramente que, al leer esta historia, me imaginé en un barco en medio del mar. Epicteto pregunta, ¿qué está bajo tu control? Y me di cuenta de que solo podía controlar cómo me comportaba en el barco, si conversaba con otros pasajeros o me quedaba en silencio, si paseaba por la cubierta o me quedaba en el camarote. ¿Y cosas como el viento, las olas o el rumbo del barco? Completamente fuera de mi control. Esta historia me hizo reflexionar mucho sobre cómo lidio con la falta de respeto de los demás. Comencé a darme cuenta de que no puedo controlar cómo me tratan los demás, al igual que no puedo controlar el viento y las olas en el mar. Recuerdo una vez que me sentí muy frustrado cuando un colega me interrumpía constantemente durante una conversación. En ese momento, sentí como si estuviera en medio de una tormenta emocional. Pero entonces recordé la historia de Epicteto y me dije a mí mismo, no puedo controlar el comportamiento de los demás, pero puedo controlar cómo reacciono. A partir de entonces, comencé a centrarme en aceptar las cosas que están fuera de mi control. Como dijo Epicteto, el sabio no se entristece por las cosas que no tiene, sino que se alegra por las que tiene. Empecé a aprender a estar agradecido por lo que tengo, en lugar de preocuparme por lo que me falta. Y, ¿saben qué? Comencé a notar un cambio. No solo en la forma en que lidiaba con la falta de respeto, sino también en cómo veía la vida en general. Me sentía más tranquilo, menos afectado por las cosas negativas a mi alrededor, y lo más importante, aprendí a aceptar y aprender de las experiencias difíciles. Continúo con otra historia interesante sobre Catón que cuenta Séneca. Recuerdo claramente que, cuando leí esta historia, imaginé a Catón asistiendo a una fiesta pública. De repente, un borracho le arroja una corona de flores a la cara con la intención de insultarlo. En lugar de enfadarse, Catón simplemente sonrió y dijo, amigo mío, la próxima vez que quieras regalar una corona, entrégala con la mano en lugar de lanzarla. La reacción de Catón realmente me impresionó. Empecé a pensar en las veces que me habían tratado con falta de respeto y cómo había reaccionado. Me di cuenta de que a menudo dejaba que las emociones negativas me dominaran, en lugar de usar el humor para suavizar la situación. Recuerdo una vez que un vecino me criticó públicamente. En ese momento, me sentí muy enojado y quise responder con dureza. Pero ahora, al reflexionar, me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera usado el humor para lidiar con esa situación? A partir de entonces, comencé a experimentar con el uso del humor cuando me enfrentaba a la falta de respeto. Recuerdo una vez que un amigo bromeó sobre mi peso. En lugar de sentirme ofendido, respondí, oh, gracias por recordármelo. Estoy tratando de hacer que la gravedad trabaje más duro. Ambos nos reímos y la situación tensa se disipó. No digo que usar el humor sea siempre fácil. Hay momentos en los que todavía me resulta difícil encontrar la broma adecuada. Pero cada vez que lo logro, siento que estoy progresando en el control de mis emociones y reacciones. Me siento más aliviado, menos estresado, y lo más importante, he aprendido a no dejar que las palabras o acciones irrespetuosas me afecten demasiado. Comparto esto con ustedes porque creo que el uso del humor puede ser una herramienta poderosa para lidiar con la falta de respeto. No solo nos ayuda a mantener el equilibrio emocional, sino que también puede crear situaciones positivas a partir de situaciones negativas. Queridos amigos, mientras continúo reflexionando sobre cómo aplicar el estoicismo en la vida,
de repente recordé una historia que me ha inspirado mucho, la historia de Rosa Parks. Todavía recuerdo la sensación cuando leí por primera vez sobre su valiente acción en 1955. Cuando un hombre blanco le pidió su asiento en el autobús, Parks se negó a cederlo, a pesar de las leyes injustas de la época. Sus palabras, "No creo que deba levantarme", quedaron grabadas en mi mente. Al reflexionar sobre la acción de Parks, me di cuenta de que este es un ejemplo perfecto de establecer límites claros, un aspecto importante del estoicismo que estoy aprendiendo. Empecé a preguntarme, ¿cómo puedo aplicar este espíritu en mi vida diaria? Recuerdo una vez que un colega constantemente se atribuía mi trabajo. Antes, solía quedarme en silencio y dejar que sucediera. Pero esta vez, decidí establecer un límite. Hablé en privado con ese colega, de manera tranquila pero firme. Valoro mucho nuestra colaboración, pero siento que no se me reconoce adecuadamente por mi trabajo. Espero que en el futuro podamos compartir el mérito de manera justa. ¿Saben qué? Decir eso no fue fácil. Me sentía ansioso e incómodo. Pero después de hacerlo, me sentí como una roca, sólido y confiado. Empecé a darme cuenta de que el estoicismo no se trata de aceptar todo pasivamente. Se trata de convertirse en una roca, mantenerse firme ante la falta de respeto y la injusticia, conocer el propio valor y exigir respeto de los demás. Desde entonces, comencé a practicar el establecimiento de límites en la vida diaria. Cuando alguien hace una broma inapropiada, ya no me río de manera forzada. En su lugar, digo, no me parece gracioso. Respetémonos, por favor. Y, ¿saben qué? Empecé a notar un cambio, me sentía más respetado, más tranquilo, y lo más importante, sentía que estaba viviendo de acuerdo con mis valores. Comparto esto con ustedes porque creo que aprender a establecer límites es una habilidad importante que todos deberíamos desarrollar. No solo nos ayuda a lidiar con la falta de respeto, sino que también nos ayuda a vivir una vida más auténtica y significativa. Queridos amigos, mientras sigo profundizando en el estoicismo, descubrí un aspecto que encuentro extremadamente desafiante pero también muy poderoso, el perdón. Recuerdo claramente una vez que un colega habló mal de mí a mis espaldas. Cuando lo descubrí, me sentí increíblemente enojado y herido. Quería vengarme, quería hacer que esa persona se sintiera tan mal como yo me sentía. Pero entonces recordé las enseñanzas del estoicismo sobre el perdón. Los estoicos dicen que el perdón no es un favor para los demás, sino un regalo para uno mismo. Al principio, me pareció muy difícil de entender. ¿Cómo podía el perdón ser un regalo para mí? Pero cuando intenté aplicarlo, comencé a entender. Decidí intentar perdonar a ese colega. No porque merecieran ser perdonados, sino porque yo merecía estar en paz. Me di cuenta de que al mantener la ira y el resentimiento, me estaba haciendo más daño a mí mismo que a cualquier otra persona. ¿Saben qué? Perdonar no fue fácil. No significa que olvidé lo que sucedió. Significa que elegí liberar las emociones negativas que me estaban haciendo daño. Tuve que concentrarme en lo que podía controlar, mi reacción, y soltar lo que no podía controlar, el comportamiento de los demás. Cuando empecé a practicar el perdón, sentí como si me quitaran un peso de encima. Me sentí más aliviado, más libre. Me di cuenta de que el perdón no es debilidad, sino fuerza. No es rendición, sino victoria. En el proceso de aprender sobre el perdón, me inspiré mucho en la historia de Nelson Mandela. ¿Saben? Estuvo encarcelado durante 27 años por luchar contra el apartheid en Sudáfrica. Imagínense, 27 años de prisión y trato cruel. Pero cuando fue liberado, en lugar de alimentar el resentimiento, eligió el camino del perdón. Siempre recuerdo sus palabras: cuando salí por la puerta de esa prisión, sabía que si no dejaba atrás mi amargura y odio,
todavía estaría en prisión. Estas palabras realmente me despertaron. Me di cuenta de que al no perdonar, me estaba encarcelando a mí mismo en una prisión de resentimiento e ira. Comparto esto con ustedes porque creo que el perdón puede ser una herramienta poderosa para lidiar con la falta de respeto y en la vida en general. No es fácil, pero vale la pena. Es un acto supremo de autocuidado y crecimiento personal. Queridos amigos, mientras continúo mi viaje de descubrimiento del estoicismo, me encontré con un concepto que encuentro increíblemente poderoso: el cambio de perspectiva. Recuerdo haber leído una vez las palabras de Marco Aurelio en su libro Meditaciones. Él escribió: "Hoy me he librado de todos los problemas, o mejor dicho, he eliminado todos los problemas, porque no están en ninguna parte fuera, sino dentro de mí, en mis juicios". Esta frase realmente me despertó. Empecé a reflexionar sobre las veces que me sentí ofendido o enojado cuando alguien me faltaba el respeto. Me di cuenta de que no eran sus acciones las que me enojaban, sino como yo percibía esas acciones. Y lo maravilloso es, puedo elegir percibirlo de manera diferente. Una vez, un colega criticó públicamente mi trabajo en una reunión. Al principio, me sentí extremadamente enojado y ofendido. Pero entonces recordé las enseñanzas de Marco Aurelio. Me detuve e intenté cambiar mi perspectiva. Miré por la ventana, contemplé el vasto cielo y pensé en la inmensidad del universo. Pensé en las innumerables generaciones que vinieron y se fueron antes que yo, y las que vendrán después. En ese contexto, la crítica que acababa de recibir parecía muy pequeña e insignificante. ¿Saben qué? Cuando cambié mi forma de ver así, sentí que el mundo a mi alrededor también cambiaba. La falta de respeto que acababa de experimentar ya no importaba. En su lugar, me concentré en cómo mejorar mi trabajo y contribuir al equipo de la mejor manera posible. Desde entonces, comencé a aplicar este enfoque cada vez que me sentía ofendido o irrespetado. Intento ver las cosas desde una perspectiva más amplia y objetiva. Me recuerdo a mí mismo que la mayoría de los casos de falta de respeto son pequeños y temporales. No definen mi valor ni afectan mi felicidad a largo plazo. También comencé a darme cuenta de que la falta de respeto a menudo refleja los problemas de los demás, no los míos. Tal vez se sientan inseguros, faltos de comprensión o estén pasando por sus propias dificultades. Entender esto me ayuda a perdonar y empatizar más fácilmente. Lo más importante es que cambiar de perspectiva me ayuda a concentrarme en lo que realmente importa en la vida, mis metas, valores y virtudes. En lugar de desperdiciar energía en el resentimiento o buscando venganza, la uso para perseguir las cosas que son significativas para mí. Queridos amigos, al concluir este viaje de descubrimiento del estoicismo, quiero enfatizar algo importante: el estoicismo no se trata de reprimir nuestras emociones. En cambio, nos enseña cómo manejarlas de manera efectiva. A lo largo de este proceso de compartir con ustedes, he aprendido mucho. Me di cuenta de que al aplicar estos principios, puedo mantener la calma y ser más fuerte cuando me enfrento a la falta de respeto y el comportamiento grosero. Y creo que ustedes también pueden hacer lo mismo. Realmente espero que mis experiencias compartidas les hayan aportado valor. Si sienten que este vídeo ha sido útil, por favor dejen un me gusta. Eso nos ayudará a llegar a más personas que, como nosotros, están buscando esta sabiduría antigua. Y si eres nuevo en nuestro canal, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. De esa manera, no te perderás ninguna de las lecciones sobre sabiduría antigua que compartiremos en el futuro. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo es una gran motivación para que yo continúe compartiendo estas valiosas lecciones. Y oye, nuestro viaje de descubrimiento de la sabiduría estoica no termina aquí. Justo después de este vídeo, verán aparecer en la pantalla algunos otros vídeos sobre este tema. Elijan uno que les interese y continúen su viaje de aprendizaje.
Finalmente, quiero decirles, mantengan el espíritu estoico. Recuerden que, en toda situación, siempre tenemos el derecho de elegir nuestra reacción. Y al aplicar los principios del estoicismo, podemos vivir una vida más pacífica, fuerte y significativa. Espero verlos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden siempre que son más fuertes de lo que creen. Hasta la próxima.